Saludamos a todos los amigos, hermanos en Cristo y las familias reunidas en cada uno de sus hogares. En estos días tan particulares que nuestra nación y el mundo está atravesando, necesitamos sobre todo tener confianza en Dios, nuestra fe bien puesta en los caminos de Dios y fortalecernos diariamente a través de la oración, de la lectura de la Biblia y fortalecer esa fe interior que debe estar en nuestras vidas como un pedestal, siempre levantando cada día en el nombre de Dios y con la fortaleza del Señor. Quiero compartir en esta ocasión en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hablamos en estos días en que estamos cada uno de nosotros en nuestros hogares, en reuniones familiares, y yo creo confiadamente que en cada familia se está levantando un altar precioso de adoración, de gloria, de bendición, un altar donde la presencia de Dios esté moviéndose a través de la oración, de la comunión los unos con los otros dentro del seno familiar y también esa relación que nos liga con Dios. Estamos viviendo en una hora muy particular y la iglesia debe hacer oír su voz ante el trono de Dios en medio de estos días. Todos nosotros en alguna manera ha pasado por nuestra cabeza que se nos ha coartado la libertad, estamos más bien en un aislamiento obligatorio, enclaustrados algunos en el hogar por alguna enfermedad en su cama, y muchos de nosotros estamos viviendo una hora muy particular, cada uno según lo que le toca vivir, según la gracia, según la vida que Dios también nos ha dado a cada uno. Ahora bien, la Biblia nos entrega este versículo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas interpretaciones que se le pueden dar a esta palabra del Señor que Dios nos habla, pero quiero compartir en esta tarde solamente acerca de la libertad que Dios nos ha dado. Los que hemos conocido la verdad de Dios, los que estamos viviendo esa verdad de Dios, seguramente estamos verdaderamente libres. Ahora bien, la Biblia nos aclara fehacientemente en muchos pasajes de la Escritura que aquel que vive con Dios, que vive en Dios, una experiencia diaria con Dios, esa es la persona que está viviendo la verdad de Dios, la comunión con Dios y la comunión con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios. Conocer la verdad de Dios no es teóricamente solamente, sino es vivir la verdad de Dios para alcanzar la libertad con que Cristo nos hizo libre. Egipto había entrampado y esclavizado a Israel. Israel en su primera incursión hacia Egipto fue por una necesidad, porque habría hambre sobre su tierra, pero de repente los reinos cambiaron, los gobiernos cambiaron y ahora vemos a un Israel esclavizada, a un Israel que había perdido su libertad y a un Israel que estaba viviendo bajo dioses extraños y en tierra extraña. El único que podía libertar a Israel todavía estaba sentado en su trono celestial.
Y cuando Israel se levantó para clamar a Dios, cuando Israel se levantó para elevar oración ante el trono de Dios, Dios desde los cielos descendió con poder y libertó a Israel, trayendo liberación de esa tierra y de los dioses de Egipto. Qué maravilloso pasaje para estos días, querido. Cada uno de nosotros, de una o de otra manera, estamos viviendo este tiempo de aislamiento, pero qué bueno es saber que es probable que nos han pedido que nos quedemos en casa, que nos mantengamos en el hogar, en la familia. Es probable que te sientas como enjaulado o encapsulado en tu propia casa, pero no hemos perdido la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Libertad para adorar, libertad para cantar, libertad para orar, libertad para leer la Biblia, libertad para tener comunión con la familia, comunión con el Espíritu Santo. Es una hora muy particular que la iglesia tiene que aprender a vivir. Disfrutemos de esta libertad que Dios nos ha entregado en estos días. La libertad del hogar, la libertad de la familia, la libertad en Cristo Jesús es la que todavía poseemos los hijos de Dios, los que vivimos la palabra del Señor. Quiero hablar un poco más acerca de estas libertades que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo nosotros somos libres. No sé si usted puede confesarlo en su hogar. En Cristo soy libre por la sangre de Jesús. Ahora, ¿libre de qué? Vamos a ver algunos puntos. El primero, somos libres de la condenación y de la culpa. Cristo nos ha hecho libres por el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. La culpabilidad del pecado, lo que nos tenía atrapado en la otra vida o en la pasada manera de vivir, como dice el apóstol Pablo a los Éfesos. Qué bueno es saber que en Cristo hemos alcanzado a ser libres de toda culpabilidad y también libre de el pecado y de la condenación. La segunda libertad que yo quiero hablar está ligada a esta de la culpabilidad. La segunda libertad es el dominio del pecado. El pecado nos tenía atrapado como atrapó Egipto a Israel. El pecado nos tenía subyugado, colocado en medio de una situación que tal vez era por un lado agradable, dulce, pero sabía que estaba en contra del llamado, en contra de la palabra del Señor. Y el pecado nos había atrapado, nos tenía engrillados y no nos soltaba. Pero qué bueno que Cristo vino para romper y deshacer las obras del diablo y deshacer todo dominio que tenía el pecado sobre nuestra vida. Entonces estamos libres en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Vamos a ir al tercer punto que podemos encontrar. Hemos sido librados de la muerte eterna. La Biblia declara: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Bendito sea el Señor. El destino que tiene la persona que está sin Cristo, el destino que tiene la persona que está sin Dios es destino de muerte. Va camino a la muerte. Y la Biblia nos está hablando claramente en este pasaje acerca de que hemos sido librados de esa muerte eterna. Por eso somos portadores de la vida eterna. Porque si el Hijo nos libertó y si el Hijo nos hizo libres, nosotros también hemos sido librados de la muerte eterna y estamos en Cristo Jesús portando una vida nueva que Dios ha dado para nuestra vida. Vamos a ir a otro punto que podemos hablar, un punto que está ligado a este tiempo que nos toca vivir. Hoy hay muchos miedos, hoy hay muchas angustias en el mundo.
hemos sido librados del miedo, hemos sido librados del temor, de todo esto que está sucediendo en el mundo. Y muchos de nosotros estamos ahí en esa oración: Señor, que nuestros hermanos, que la iglesia, que tiene una base fundamental en Cristo Jesús, que sabe que puede confiar en su Dios, que tiene su corazón entregado en las manos de Dios, tiene que ser libre de todo temor y libre del miedo. Por eso, en esta jornada de donde estamos compartiendo la palabra acerca de la libertad, deshace todo miedo de tu corazón, entrega tu vida en las manos de Dios y tendrás la confianza segura, la certeza que el Dios que te ha llamado, que el Dios que te ha bendecido, que el Dios que te entregó la salvación, que el Dios que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, fue para que usted y yo no tengamos miedo ni al presente ni al porvenir, porque aquel que está en las manos de Dios está asegurado, está asegurado. Por eso, en esta hora y bajo este mensaje, eche fuera todo temor y todo miedo de su vida en el nombre de Jesús. Entonces, hemos sido librados de todo temor y de todo miedo en nuestra vida. Qué buena es la palabra del Señor, que nos da seguridad, que nos da esa fe, esa convicción interior, que nos ayuda a vivir plácidamente en esa situación de hijo, porque el verdadero hijo no tiene miedo, está basado en la palabra del Señor y está basado en la ley de su Dios y en la obra de la cruz del Calvario. De otra cosa que hemos llegado a ser libres es de la ira de Dios. Qué bueno es saber que toda condenación que puede caer sobre el mundo no es lo que se está viviendo con este virus. La peor condenación que caerá sobre el mundo no es este virus ni otros que pudieran llegar a venir. La peor condenación es ser sacados de ese plan de salvación de Dios por causa de que no hemos recibido en el momento oportuno la libertad con que nos hizo libre la salvación de Cristo Jesús a nuestros corazones. Ahora, hermanos, amigos que nos están escuchando, tal vez estamos caminando en medio de un mundo cargado de miedos y cargado de temores. Si lo que toco, si aquello que estoy voy a comprar y tengo que venir y lavarme de tantas maneras, hagámoslo. Seguramente son medios o recursos que debemos cumplir, pero también tenemos que aprender a ser librados de todo temor, de todo miedo, de toda incertidumbre, de toda inseguridad acerca de nuestro futuro. Aquel que pasa a tener la condición de hijo de Dios, aquel que pasa a tener la condición de ese verdadero hijo de Dios, está librado de la ira de Dios. Ahora bien, ¿a qué le llamamos la ira de Dios? Es el enojo, el enfado de Dios, que cuando aquella creación que Dios tiene sobre la tierra, la creación divina, lo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre se apartó, se alejó de Dios. El hombre decidió andar en sus propias libertades, hacer lo que le agrada, hacer lo que le plazca, y hoy vivimos en una sociedad que simplemente está envuelta en sus deseos personales y hace lo que le agrada y vive en lo que le gusta. Pero qué bueno es que yo encuentro en la palabra del Señor que aquel que ha sido llamado a ser hijo de Dios, que ha sido llamado a ser hijo de Dios, está librado de la ira de Dios, está librado del enojo, del enfado y de la condenación de Dios. Podemos ver otro punto en la Escritura que nos habla acerca de esta libertad, de intentar ganar nuestra salvación. No hay medios humanos en la salvación, no hay medios humanos. Dios
proveyó el único medio para que nuestra salvación sea efectiva en nuestra vida. El único medio es Cristo Jesús, que Dios proveyó al hombre. Por eso la Biblia nos enseña que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones y lo recibimos en nuestra vida de todo corazón, y somos librados del pecado, del dominio del pecado, y recibimos esa nueva libertad en Cristo Jesús, querido amigo, querido hermano, nosotros estamos salvados por la gracia de Dios y no por medios nuestros, ni es por medio humano de nuestra propia naturaleza. Entonces quiere decir que la salvación la proveyó Dios al hombre. No hicimos nada nosotros, lo hizo todo Dios. Lo único que nosotros hacemos para alcanzar esa salvación es renunciar al pecado, renunciar a la vana manera de vivir, a la vieja vida, y entregar nuestros corazones a Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Y podemos ver este último punto. Para acercarnos a la presencia de Dios, hemos sido hechos libres y conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres. ¿Para qué nos hizo libres? Para acercarnos a la presencia de Dios. Hoy tenemos días especiales, hoy tenemos todo el tiempo para poder acercarnos a Dios, para poder acercarnos a la gracia del Señor. Y digo, a través de este medio, saludo a todos los hermanos que, gracias a los que se comunican diariamente para preguntar cómo están acerca de sus pastores, cómo estamos viviendo cada uno, y tenemos esa hermosa relación los unos con los otros. Pero hermano, estos días tomemos el tiempo oportuno para acercarnos a Dios, para ver qué cosas en nuestra vida estaban fallando o no estaban andando correctamente, y esta detención, este freno que se puso al mundo, este freno que lo tenemos también en Argentina, aprovechar en esta etapa, como si se hubiera detenido el país, el mundo entero en este aislamiento. No nos hemos detenido en adorar, en cantar, en alabar al Señor, en honrar a Dios, en leer la Biblia, en estar en comunión con el Señor. Pero sí, en esta detención voy a examinar mi libertad. ¿Qué libertad estoy usando? ¿La propia, la humana, la personal o la de Dios? Yo quiero aprender a usar la libertad con que Cristo nos hizo libre. Por eso la Biblia nos dice en esta ocasión que Dios ha provisto de esta libertad para acercarnos a Él, para acercarnos a su gracia. Y si nosotros en estos días nos acercamos a Dios, quiero declararte una verdad: estamos inmunizados por la gracia de Dios. Si estamos cerca del Señor, ningún mal sobrevendrá sobre nuestra vida. Si el Hijo nos libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Ya se inventó en la palabra de Dios la vacuna contra toda maldad, contra todo virus. En Cristo estamos inmunizados. En Cristo hemos recibido la gracia de Dios que nos guarda, nos libra. Vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y alcancemos esa gracia de Dios para cada día. Amén. Vamos a orar en esta hora para recibir esa bendición de Dios. Y si tal vez personas que me han estado escuchando a través de este mensaje y han estado recibiendo la palabra en su corazón, en su vida, usted está examinando, tal vez la palabra hizo a que su propia vida se examine y diga: estoy fallando en algo, estoy equivocándome en esto. Yo quiero, Señor, que tú en esta tarde, en esta mañana, en el momento en que usted esté orando, le pida a Dios: Señor, líbrame, perdóname, sálvame con la gracia de Dios. Quiero ser alcanzado con esa libertad de Dios.
Padre, he predicado tu palabra, la palabra que tú has dado a mi corazón. Ahora yo te ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder generoso de tu palabra, que alcances los corazones, los llenes con el poder de tu palabra, satisfagas cada vida en el nombre de Jesucristo ahora con la presencia de tu salvación, librándolos del pecado, librándolos de toda atadura, librándolos de vicio, librándolos de enfermedades y maldiciones de esta vida. Líbralos por la sangre de Jesús. Y si en este momento, Señor, hay corazones arrepentidos que te están pidiendo sanidad o salvación, o tal vez liberación del pecado, o liberación de algún vicio, alcánzalo con tu misericordia y tu bondad, salvándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por el poder de tu palabra, toda fuerza del infierno retrocede, y por el poder de la sangre de Jesucristo, todo poder de las tinieblas es vencido, porque escrito está en tu palabra que por tu llaga, que por tu poder, que por tu gracia somos sanados y librados en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, amigos, Dios les bendiga ricamente. Amén.